Hola, bienvenidos a Medical Televisión, la propuesta de Multivisión Federal para hablar de salud, de uno de los temas más importantes que podemos abordar en familia, ¿no? Estamos sobre la mesa y estamos con los integrantes de esta familia que en algún punto por ahí tiene muchas dudas, entendiendo que no son de ir demasiado al médico, que no debería ser así, o que tienen alguna dificultad con sus obras sociales por estos tiempos. Así es que siempre hablar de salud en la televisión abierta, de una manera profesional, seria, con un profesional matriculado en el piso, es muy importante. Nos comunicamos a través del 11 26 09 09 09 a las personas que nos están escuchando a través de la 91.9 o a través del aire de Multivisión Federal. Hacemos consultorio virtual con la profesional que está en estos momentos acompañándonos para que usted despeje todas las dudas. En este caso vamos a hablar de la sangre y va a ser amplio porque tenemos una enfermedad rara o poco frecuente en el primer bloque y una condición muy común en el segundo bloque, y en el medio vamos a mixar con otros temas que hacen a la coyuntura, como por ejemplo el dengue. Le habrá pasado a usted, se fue a hacer los análisis, las plaquetas están bajas, ¿y qué pasa? ¿Y por qué el dengue hemorrágico? Y ya no existe más el hemorrágico, pero podemos sangrar. Uy, cuántas dudas debe tener usted en su casa, ¿no? 11 26 09 09 09. Voy a presentar a la doctora Rosana Quinteros. ¿Cómo le va, doctora? Muy bien, Norita, muchas gracias por su presentación y el espacio para poder generar difusión en la comunidad en toda la información que ellos requieran, ¿sí? Para nosotros es muy importante que usted se encuentre acá con nosotros. ¿Es mi impresión o su especialidad, que es la de hematóloga, Sí. también es difícil de conseguir? ¿Es como que pocos profesionales médicos lo eligen? Sí, la Sí, verdad ¿no? es que nosotros trabajamos por la derivación que nos hagan los otros médicos, clínicos, mediointernistas, terapistas. O sea, una especialidad bastante crítica, porque no somos muchos, pero también a la vez muy demandada, Sí. a través de interconsultas que requerimos para que podamos evacuar las interconsultas de pacientes internados y en ambulatorio. Nos resulta difícil encontrar hematólogos que vengan al piso, y Sí. también nos llama la atención la cantidad de gente que nos llama consultándonos dónde encontrar un hematólogo. Bueno, en este caso en el Hospital Público Materno Infantil, Sí. aprovecho para agradecer a la gente del Área Operativa Norte porque nos ha permitido hacer la producción de este programa y que usted se encuentre hoy aquí. Muchas gracias, porque sí, es un servicio a la comunidad también, la educación para la salud, que es Tal muy cual. importante, y que nosotros desde las carteras de servicio del Hospital Materno-Infantil posibilitar a todos los pacientes que puedan generar sus consultas a través de la página web del hospital, AO Norte. Entonces, y después, Área Operativa Norte, también tenemos teléfonos que están a través de ellos, WhatsApp. También tenemos telemedicina, que es para pacientes del interior. Este programa se ve en toda la provincia y en todo el país. Así que es muy importante que tenemos pacientes salteños que viven fuera de Salta y también pueden conectarse de esa manera, y nosotros estamos disponibles para conectarnos de todas las maneras. Así es, y después nos van a encontrar también con este programa a modo de colección en YouTube, ¿no? Como @Medical TV Salta, usted nos puede seguir y allí va a poder disfrutar de cada una de las temáticas. Doctora, la invito a que juntas presentamos un video en donde vamos a entrar de lleno en la temática hoy. Sí. Hemofilia en el primer bloque y después lo desarrollamos, ¿le parece? Muchas gracias, sí. Señor De director. acuerdo. La hemofilia es una condición de salud en la que la sangre no se coagula como debería. Esto significa que si alguien tiene hemofilia y se lastima, su sangre tarda más en dejar de salir. Sucede porque el cuerpo no produce suficientes proteínas llamadas factores de coagulación. Estas proteínas son importantes porque ayudan a que la sangre se coagule cuando nos lastimamos. Hay dos tipos principales de hemofilia A y hemofilia B. La diferencia entre ellas radica en el tipo de factor de coagulación que falta en el cuerpo. En la hemofilia A falta el factor 8 y en la hemofilia B el factor 9. Es importante tomar precaución para evitar lesiones graves y estar atentos a cualquier signo de sangrado excesivo, como así también estar informados sobre esta condición y buscar ayuda médica si se sospecha que alguien la tiene.
Vivir con hemofilia puede presentar desafíos únicos, pero muchas personas con la enfermedad llevan vidas plenas y activas con el cuidado adecuado. Vivir con una condición crónica como esta puede tener un impacto emocional en las personas y en sus familias. Puede generar estrés, ansiedad o preocupación sobre el futuro. Por eso es importante tener un buen sistema de apoyo y acceso a recursos de salud mental. Las personas con hemofilia y sus familias a menudo deben ser educadas sobre la condición y estar atentas a cualquier cambio en la salud que pueda indicar un sangrado. También es importante educar a amigos, maestros y otros miembros de la comunidad para garantizar un entorno seguro y comprensivo. Es una enfermedad rara. Se estima que afecta alrededor de 1 de cada 1000 o 1 de cada 10.000 nacimientos en todo el mundo. La hemofilia A es más común que la B, representando aproximadamente un 80 o un 85% de todos los casos de hemofilia. Es una enfermedad genética ligada al cromosoma X. Esto significa que se transmite de madres portadoras a hijos varones. Las hijas de madres portadoras tienen un 50% de probabilidad de ser portadoras, pero rara vez tienen la enfermedad. La gravedad puede variar desde leve hasta grave, dependiendo de la cantidad de factor de coagulación que falte en el cuerpo. Las personas con hemofilia leve pueden o no darse cuenta de esta condición hasta que se enfrentan a una lesión o cirugía, mientras aquellos con hemofilia grave pueden experimentar sangrado espontáneo y frecuente. ¿Querés saber más? Quédate en Medical Televisión. Muy bien, vamos a comenzar a hablar con la doctora. Usted puede hacer llegar su inquietud al 11 26 09 09 09. Y mi primera pregunta, doctora, tiene que ver con los síntomas. ¿Cómo un paciente, una persona o una mamá se da cuenta que su hijo puede tener hemofilia? Bueno, una de las primeras cosas que podemos observar para un diagnóstico de hemofilia, que es una enfermedad, como usted lo marcó en el documental, que es una enfermedad heredada familiar y congénita, o sea que nace con los genes del niño que nace varón, primer indicio sería la caída del cordón umbilical, que tarda en cicatrizar esa caída, y entonces en general las personas que tienen buena coagulación, los varones, enseguida la cicatrización se produce. Pero si un paciente tiene el gen de hemofilia, puede notarse un babeo y un sangrado intermitente que no genera la cicatrización. Puede ser que la persona, la madre del niño, no se dé cuenta, y después cuando el niño comienza a deambular, cuando camina, el niño caminador, cuando ya empieza a gatear, va a notar la madre que va a tener hematomas o moretones espontáneos que no entiende de dónde aparecen. Ajá. Entonces, ante esas dos situaciones, tanto la caída del cordón como la aparición de hematomas, son presuntivos de que pudiéramos tener que concurrir al pediatra, pedir que el pediatra lo evalúe al niño, le pida un estudio de coagulación que se llama coagulograma básico y determinar a través de ese estudio cómo está ese coagulograma. Bien, doctora, a partir entonces del momento en que un profesional médico diagnostica que estamos en presencia de hemofilia, ¿cuál va a ser el tratamiento para ese paciente? Bueno, cuando uno ya confirma a través de estudios de diagnóstico de laboratorio que tenga una hemofilia, o sea, un déficit congénito de un factor de la coagulación que puede ser el 8 o el 9, nosotros ya estamos en condiciones de dar un tratamiento que se llama sustitutivo, porque el paciente no fabrica el factor de la coagulación y tiene que ser administrado de manera periódica, semanal, para que este paciente tenga una buena calidad de vida y no le genere ninguna discapacidad, porque lamentablemente la hemofilia provoca derrames de sangre en las articulaciones. Entonces, y eso le provoca a la vez un gran síntoma al enfermo, al niño o a los mayores, que es el dolor articular, que no es un dolor articular de crecimiento ni nada como se interpreta erróneamente. Es porque hay derrame de sangre en esa cavidad que no tiene por qué tener sangre y es debido a la falta del factor de coagulación. Entonces, la industria farmacéutica, a través de derivados del plasma y otros productos que salieron más refinados, hacen que se controle el sangrado y el paciente pueda tener una vida normal sin dolor y previniendo estos depósitos de sangre que, si se llegan a ser crónicos, generan la discapacidad. Doctora, ¿el paciente también se vuelve más propenso, por ejemplo, para derrames cerebrales? Depende, si el paciente tiene una caída,
puede generarle una hemorragia cerebral. Ajá. O sea, sí propende, pero el paciente tiene que estar cuidado. Si él lleva un tratamiento semanalmente preventivo para que no lleguemos a esa circunstancia que nosotros le llamamos sangrado mayor, ¿no? No vamos a tener que llegar a una cirugía para retirar un coágulo y que el paciente pueda ser mejorado con los tratamientos. Ahora, doctora, cuando usted habla de caída y lo asociamos a los niños, pensamos inmediatamente nuestra vida va a cambiar y vamos a tener que tener especial cuidado en esa criatura, no solo los papás, sino todo el entorno, lo que es la escuela, la comunidad, el club. Exacto. Nosotros lo que, digamos, el tratamiento no solamente enfoca a darle la mejoría de la sustitución del factor al paciente, al niño, sino que toda la familia, la madre y el entorno familiar, el entorno escolar, tengan que estar atentos a esta situación. La idea es que hoy en día se trabaja, digamos, desde federaciones mundiales que dan difusión a todos estos cuidados de un paciente hemofílico, que intervenga todo un equipo multidisciplinario que incluya a la escuela y el entorno del chico, de modo que sea una persona con hemofilia y no sea un enfermo de hemofilia. Exactamente. La persona con hemofilia va a tener una buena calidad de vida, va a estar insertado en nuestra sociedad, va a hacer las mismas cosas que hace un niño, un adolescente, un adulto joven, como todos, y no va a haber diferencia. Pero en la medida que se diagnostique precozmente, se inicie ese tratamiento para que tenga una sobrevida y una mejor vida de adulto, joven o adulto mayor, porque pueden llegar a ser adultos mayores, pero con todo su tratamiento instaurado. Bien, el tratamiento va a ser de por vida. Sí, eso de lo por sabemos, vida, ¿no? exacto. Ahora, doctora, ¿tiene usted la misma impresión que yo de que hay enfermedades o hay nombres de enfermedades que impactan más que otras? Y Sí. cuando hablamos de hemofilia incluso se generan un montón de prejuicios y situaciones que de alguna manera causan impacto emocional en las familias, ¿no? Sí. ¿Van a necesitar contención de ese tipo psicológico y emocional quienes padecen hemofilia? Sí, sobre todo en las madres que atienden a sus hijos. Pero las madres, nosotros tratamos siempre de que ellas generan un instinto emocional de sobreprotección sobre los chicos. Y sobre eso trabajamos mucho con psicología para que esa sobreprotección no se transforme en algo enfermizo, porque genera una sobreprotección y que tiene temor a todo lo que el chico pueda hacer. En la medida que esta madre se adapte a todos los tratamientos, aprenda a ella a colocarle el medicamento a su hijo y después ella enseña a su hijo, cuando ya sea mayor, a colocarse su propia medicación, como el diabético aprende a ponerse su insulina. Perdón, sería igual. Claro, le interrumpo acá. ¿Por qué habla usted de colocación de la medicación? Porque la colocación de la medicación es por vía endovenosa o subcutánea, que tenemos nuevos medicamentos ahora, que van como si fueran aplicación bajo de la piel, como las vacunas. Entonces hoy hay una medicación revolucionaria que genera todo un cambio, que al principio, cuando el niño es pequeño, de primera o segunda infancia, se lo tiene que administrar su mamá. No tenemos que andar buscando en todos los hospitales que nos... No, la madre tiene que estar entrenada, tiene que calmar su estado emocional y tiene que colaborar en que este niño salga a flote para que cuando él ya sea mayor sepa colocarse. Su madre es la primera persona que le va a enseñar. Inicialmente nosotros les enseñamos, le damos cursos, le damos formas de que ellas aprendan con el equipo de enfermería y después solas se largan a poder colocar la medicación y el niño después lo toma como algo tan cotidiano y tan familiar que todo el mundo está preparado para que el niño, si tiene que ir a jugar un partido de fútbol, se tiene que colocar la medicación para que no tenga ninguna complicación haciendo un deporte, por ejemplo. Bien. Entonces, esto es lo importante. La persona con hemofilia va a poder estar llevando una vida normal si desde corta edad nosotros ingresa al sistema de atención de salud y nosotros lo vamos guiando hacia ese buen fin, buen puerto, Bien. digamos. ¿Existe alguna ley para la cobertura de esa medicación? Sí, nosotros hay a nivel nacional la cobertura por una ley que protege a todos los pacientes con enfermedades raras de la provisión. A nivel provincial ya la tenemos también, está legislada. Bien. Entonces estamos... A nadie le puede debería faltar. Exactamente. Todos están con políticas sanitarias protegidos de que van a tener su provisión de medicación. Así que estamos muy conformes en este sentido y lo que siguen preconizando a nivel mundial, que todos somos iguales y todos tenemos el mismo acceso a los mismos tratamientos, por más caros que sean
y que tengan todos derecho a recibirlos. Y no hay diferencias ni en que entre los que no tengan cobertura social u obra social y los que la tienen. Ahora, doctora, estamos ante una epidemia sin precedentes de dengue en esta Sí. parte del planeta, por el momento, porque la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud están alertando a que esta situación se va a agravar los próximos años si no estamos atentos a cómo se va a controlar, por supuesto, esta epidemia. Si hablamos de hemofilia y dengue, ¿en algún punto se cruza el tema de la sangre? Bueno, hay un factor común que es el sangrado en dengue. Sabemos que el dengue actualmente, desde el punto de vista infectológico, es tiene varios antígenos, o sea, que son diferentes variantes que tiene el virus y que el primer virus que podamos tener puede tener una forma que no sea hemorrágica, aunque tiene algunos debuts, o sea, se diagnostica y puede tener un episodio de sangrado que se autolimita. ¿Se complica más con el paciente hemofílico? Sí, obviamente. Obviamente, porque el paciente hemofílico no tiene problema de plaquetas. Entonces el hemofílico que se le agrega un problema de plaquetas es como que es doblemente propenso al sangrado. Pero si este paciente, el hemofílico, como nunca lo tuvo y se le sobreagrega un dengue, pudiera sangrar mucho más. Ahora, hablando de pacientes que no sean hemofílicos y tengan dengue, el problema de las plaquetas es el que más lleva al sangrado. El sangrado y las plaquetas tienen que ver por el tiempo que tiene el paciente con dengue y su periodo o intervalo de fiebre. Cuando la fiebre se controla y nosotros la podamos controlar con paracetamol, que es el único remedio permitido, tanto en dengue como en hemofilia, no el ibuprofeno, ni las aspirinas, ni el diclofenac, ni todos los medicamentos que hay, ¿no? Y que no se automedique la gente, el sangrado se va a controlar de una manera fantástica. Si yo mantengo una curva térmica todos los días del enfermo con dengue sin fiebre, las plaquetas no van a bajar. Bajan cuando la fiebre es persistente y no está controlada la curva de fiebre, que no sea mayor de 38. Entonces, de esa manera, el escenario de este virus que se disemina en sangre ataca y compite en sus proteínas con la proteína del dengue con las plaquetas. Entonces, la fiebre, que es un fenómeno natural de cualquier organismo, se consumen las plaquetas con la fiebre. Bien, dejando de lado a los pacientes con hemofilia y quedándome ahí un ratito con dengue, doctora, porque sé que hay muchas personas del otro lado que están cursando la enfermedad y que están preocupados con este tema. ¿Cuándo se normalizaría el tema de las plaquetas en la sangre? ¿En cuánto tiempo de cursar la enfermedad? Después de que termina este episodio de fiebre, por ahí son 5 días a 7 días de fiebre, después se controla solo, o sea, se autolimita y entra en una meseta en la cual van subiendo solas las plaquetas siempre que el enfermo no tenga un episodio de sangrado. Por eso es que la vacuna esta que se proyecta debería colocar después que la persona tuvo su primer contacto con el dengue y pasado 3 meses para prevenir la forma hemorrágica, que sería la otra variante del dengue que hay, que es el dengue 2. Bien. ¿Bien? Doctora, tenemos consultas, ya tiene pacientes en la sala de espera. Acá hay una sala de espera virtual. Que no la veo y hay yo. pacientes que están del otro lado. Bien. Vamos a compartir algunas de las preguntas que nos llegan al 11 26 09 09 09. Señor director, cuando usted lo disponga. Dice, buenas tardes. Quería consultar si sería importante que el paciente con hemofilia lleve una identificación que así lo especifique en caso de accidentes, por ejemplo, o descompensación en la vía pública. Sí, me parece correcto que pueda llevar una identificación para que el equipo de salud, cuando llegue a la emergencia, sea pediátrica o sea de adultos, lo pueda saber, porque a veces el paciente puede llegar con un traumatismo de cráneo y no puede hablar hasta que llega la familia y pueda informarle, porque todos los pacientes tienen, en general, una libreta donde se colocan sus medicamentos, que nosotros le llamamos diario de transfusiones del medicamento. Esa libreta tiene todos sus datos, pero no siempre cargan la libreta para salir a algún evento o van en un accidente y no la tiene o no está traspapelada. Lo importante sería que este paciente tenga una identificación que diga esto.
que tiene esta condición. Está también Sandra, de Barrio San Ignacio, que quiere hacerle una consulta a la doctora. Dice, estoy anticoagulada desde junio del año pasado por sufrir un infarto y quedó una arteria, algo así dice. Pregunto, ¿cuánto tiempo durará esta situación? O sea, ¿por cuánto tiempo tiene que estar anticoagulada? La respuesta es que su cardiólogo tiene que definir hasta qué tiempo va a seguir con el tratamiento anticoagulante. Y con respecto al tema del dengue y la anticoagulación, agregamos eso, porque hay personas que preguntan si tienen que suspender el anticoagulante y dengue. No, no lo tienen que suspender porque el anticoagulante no interactúa con las plaquetas, o sea que no le va a producir sangrado el anticoagulante y el dengue. Bien. Así que la respuesta para la señora es que tiene que hablar con el cardiólogo, que es el que define el tiempo de la anticoagulación. Perfecto. Acá hay otro paciente que le pregunta, doctora, dice, soy una persona mayor y padezco de Sjögren. De Sjögren. Bien. Me aparecen moretones de la nada. Bien. La enfermedad de Sjögren es una enfermedad autoinmune que es como si fuera de autoinmunidad, que es las defensas contra las propias defensas del organismo. En general, las enfermedades autoinmunes producen problemas de autoconsumo de las plaquetas, por ejemplo. Entonces puede ser que este paciente pueda tener una disminución de plaquetas porque la enfermedad no esté bien controlada con sus tratamientos, que en general están prescriptos por los reumatólogos que manejan esta enfermedad, y puede ser que alguna de los medicamentos o la propia enfermedad esté descontrolada y puedan aparecerle los hematomas. Esos hematomas tienen que ver con esta condición de que no está bien ajustado su medicación o algunos de estos medicamentos le bajen las plaquetas y dan hematomas. Bien. Doctora, mire, me parece muy importante este mensaje que acaba de entrar. Lo envía Sergio Flores de Barrio Santana. Dice que su hijo tiene 8 años. Desde el sábado tiene estas manchas. Doctora, si las puede ver en la pantalla grande o acá. Si usted podría decirle qué recaudos tomar. Le llaman la atención las manchas que presenta su hijo de 8 años desde el sábado. Bien, pero no tenemos un contexto clínico, solamente estoy viendo esas manchas. Deberíamos concurrir al médico, no sé la edad del paciente. 8 años. 8 años, debería concurrir al centro de salud más cercano y de ahí el médico pediatra generar un pedido, como dijimos inicialmente, de laboratorio para ver hemograma, plaquetas y coagulograma y poder definir si esto es un problema de coagulación, es un problema de plaquetas o puede ser una reacción alérgica a algún agente externo. En cuanto a las características, le podemos poner de nuevo de estas manchas. No son moretones, ¿no? No, no parecen porque son rojos. Muy rojas. Muy rojas, muy encendidas, parecen más bien lesiones de piel y me parece que los análisis van a estar normales. Pero eso es desde la simple vista de una foto. Nosotros tenemos que ver, y eso la gente tiene que comprender, que uno puede ver estas manchas, pero tenemos que lograr que ustedes lleguen a la consulta, aunque sea una guardia, a un centro de salud cercano, porque los ojos del médico son los que van a definir la situación. No podemos agregar ni medicación ni remedios caseros, porque si no, entorpecen el diagnóstico. Entonces necesitamos que ustedes consulten precozmente. Bien, vamos a ir con una última pregunta sobre este tema hemofilia porque tenemos que hacer una pausa y después pasar al tema de anemia. Dice, buenas tardes, quería consultarle a la doctora, estoy anticoagulada hace más de 8 años, padezco hipotiroidismo, para ambas patologías estoy medicada y la consulta es qué posibilidades de quedar embarazada tiene esta paciente estando anticoagulada por tener déficit de proteína C, dice. Bien. El déficit de la proteína C es una enfermedad congénita también como la hemofilia, nada más que tiene que ver con el otro aspecto que es de la sobrecoagulación o trombofilia. Entonces sí tiene que seguir ella anticoagulada, pero debe plantearse con el médico que maneja su tratamiento anticoagulante la planificación del bebé que ella quiera tener. ¿Por qué? Habrá que suspender el anticoagulante para poder tener su embarazo, porque el anticoagulante en el embarazo produce malformaciones fetales. Entonces hay que programar cuando ella va a suspender y tenemos que cambiarle el anticoagulante por un medicamento que sea la heparina
para que ella pueda sostener su embarazo, sino por la misma condición de trombofilia puede provocarle pérdidas fetales. Bien. Entonces, esa sería la respuesta para que ella se organice con el médico tratante y con el médico ginecólogo obstetra para que puedan planificar este bebé. Bien, es la primera vez que la doctora está en el piso, entonces está conociendo la dinámica. Por ahí muchas preguntas no tienen que ver con el tema que estamos tratando, pero están pidiéndole ayuda tratándose de una hematóloga. Acá tengo otra consulta, me parece que podemos ayudar. Tengo 40 años, me diagnosticaron con leucopenia por una pastilla de la epilepsia, dice. Sí. Algo así. Ya me redujeron esa pastilla, pero los glóbulos blancos no suben. Bien, en general los medicamentos anticonvulsivantes y medicamentos psiquiátricos o neurológicos provocan daño hematológico. Entonces, si uno tiene este problema, hay que hablar con hematología y con el especialista en neurología para cambiar el medicamento por otro, o sea, rotarlo por otro anticonvulsivante que no genere el efecto de las defensas bajas, los glóbulos blancos bajos. En general, se dice en medicina, hay como una regla de oro, si un medicamento me provoca un efecto colateral, yo debo suspenderlo para poder cambiar por otro, porque no puedo seguir insistiendo con ese mismo fármaco. Así que hay que tratar de hablar con su médico de cabecera para que genere ese cambio de medicación y puedan mejorar los glóbulos blancos. Bien, tenemos que hacer una pausa, pero son tantos los mensajes que están ingresando. Señor director, no ponga esta imagen en pantalla, le voy a pedir, porque tenemos que cuidar la sensibilidad de las personas que están del otro lado. Quisiera preguntarle a la doctora, ¿qué podrían ser estas ampollas que me parecen muy impresionantes? Doctora, le voy a pasar la tablet a usted, si puede tenerla, y de alguna manera nos pueda decir de qué puede tratarse, porque la verdad que son importantes, cubren una parte grande de la piel, y a ver si podemos ayudar a este paciente. Bueno, estamos viendo en pantalla imágenes compatibles como si fueran ampollas ya complicadas, le llamamos impetiginalizadas, es decir, complicadas con una sobreinfección y que no se ve formación de cicatrización. Pero eso quizás no tiene que ver con nosotros, con hematología. Hay que ver todo un perfil de laboratorio para ver si hay algún daño hematológico, pero hay que hablar primariamente con infectología, hay que hacer una limpieza de eso, hay que tomar muestras para infecciones, para ver si no hay alguna infección sobreagregada, para que eso se genere la cicatriz, porque está muy complicado. Y saber el contexto del paciente, si es diabético o no. Bien. Porque eso es fundamental. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Quiero agradecerles a las personas que están del otro lado y lo que siempre les decimos, hay que consultar al médico. Nosotros simplemente podemos llevar algunas herramientas a través de la televisión abierta a quienes están del otro lado. Sabemos que son tiempos complicados, sabemos que está difícil conseguir un turno, pero su salud es lo más importante, por lo tanto es muy